This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Alta calibre de fusilya confisca el National Bureau of Investigation na syudad. Un día rest day na viaje del mga tricycle Esperanzao implementa. Hora del truck ban na syudad el quedaya mas largo. Polis mahina el esfuerzo contra violador del mga ordinansa na syudad. Counterflow ta continua siempre na cuantos kalye na pueblo. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Alto calibre del mga armas ya confisca el National Bureau of Investigation o NBI na ciudad. 3 personas el arrestado donde ya pretende como negociante y residente del cercano provincia. Ya tarde asigun taman monitor el NBI el trabajo de estos sindicato. Aquí detalles na report ni Marites Espartero. Kakre el National Bureau of Investigation o NBI tiyan ang mga sindikato desde Zambasulta, el tabende mga alta kalibre fusil o gun smuggling na syudad. Asigun kunal direktor del NBI, Jose Ernie Monsanto. Ayer tarde ya pude kuhi el mga NBI agent 3 mga persona ta pretende mga negosyante o businessmen donde mas mucho de estos estaba na hulo. Ya pude también confisca 6 mga alta kalibre fusil, 4 M4 y 2 kalibre 45. Uno kotse onde munta el mga suspechao. Asegun kunal direktor del NBI Jose Ernie Monsanto, ya duraya asegun siya na intelligence report asarka con este mga grupo y ayer mismo na Paseo del Mar, ya puede conducir el transaksyon durante el dila operasyon. Asegun kun Monsanto, ya pretende el uno del sumaga agent man transak kay siya na asegun buyer del fusil, iya puede saka el dila konfiansa. Ya ofrece asegun sila 145,000 de pesos paga na kada uno fusil elong firearms, pero deta ofrece kanila na mas alto presyo, iya puede mandil. The operations done by the NBI yesterday at Paseo del Mar, Zamboanga City. It was about interdiction of gun smuggling. This is a group of people believed to be syndicate engaged in selling high-powered firearms operating Basolta, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte long before. With the help of our intelligence community, we were able to arrest these persons. And we got this particular firearms during the operation. Ano po yung mga firearms na nakuha natin sa kanila? Ito yun, impor, 4 na impor, 2 firearms ito, mga sidearms na ito, at saka isang kutse, isang pick-up yung sinasakyan ito. We offered them to buy sana 145,000 each, but they offered a higher price. So we get the deal. We got the deal. Ta continua asegun al investigasyon acerca con este donde asegun na NBI mucho pa magapusil al taprikura bende el mga miyembro del un sindikato. Ta investiga pa también acerca ng mga serial number del fusil para saber quién ta dueña o yaruba lang ba con este mga pusil. Ta prepara también al plantada de caso na korte el Republika Acto 10597 o el Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act kontra na mga suspechao. Oh yes, of course. We are already preparing all the documents for the filing of Republic Act number 10597, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. I-anunsya el Secretary to the Mayor Celso Lobregat durante el press briefing Alina City Hall este lang aga
que implementaría el gobierno local con la provisión del un día rest day na operasyon del tricycle na syudad. Asigun kun lobrigat estipulado este na provision section 3 del Ordinanza 185 del operasyon del mga tricycle. Pero ya duray asigun este at ya duray kun este ya deha implementa na syudad. Base na provision, el mga tricycle tiene plate number ta akaban na 1 y 2. Lunes el día rest day. Martes el tricycle man rest day takaba el plate number na 3 and 4. Miyerkules 5 and 6 o 5 y también 6. Jueves 7, 8 y Viernes 9 y 0. Yaabla sila obligat ta continua también sila asi lagas ko ng mga kolorum tricycle ita continua man address el problema de franquisa. El rest day, como color coding, di ba? So, en la ordinanza tabla, section 3, rest day, every operator or driver of a motorized tricycle unit shall have 1 day rest day not to operate his unit, scheduled as follows. Monday, plate number 1 ending in 1 and 2. Tuesday, plate number ending in 3 and 4. Wednesday, plate number ending in 5 and 6. Thursday, plate number ending in 7 and 8. And Friday, plate number ending in 9 and 0. Okay? Hora del truck ban na syudad Takidaya mas largo. Taki el completo report di Marifi Tamayo. Yaman Issue Orden Ejecutiva Number Kim-016-2025, el alcalde Kimer Olaso keta ordina para impone con el truck ban desde alas 6 del aga hasta alas 9 del aga y a las 4 del tarde hasta a las 8 del noche, lunes hasta viernes, hindi incluido el día de holiday para con mga cargo trucks que 5 gross weight tonnage. Ta incluye na mga truck el trailers, container vans, delivery trucks y otro mga semejante vehículo que tiene pesadez de 5 gross weight tonnage. Este orden ejecutiva ta amenda con el daan orden ejecutiva number JD 2022-018 y ta hace más largo con el hora del truck ban aquí na syudad. El hora del truck ban, yaman adjust kita. So, an hour, el truck ban will be starting 6 a.m. to 9 a.m. and then 4 p.m. Up to 8 p.m. Kahit obserba kita, el traffico taman lampas na alas 8. So, yaman extende from 6 a.m. to 9 a.m. Después, antes 4 p.m. ahora si kita up to 8 p.m. Kaya traffico taman extend after 7 o'clock, no? Durante el hora de truck ban, prohibido pasa este mga truck na magakalye de Governor Camins Avenue, Veterans Avenue, Governor Ramos Avenue, MCLL Highway, desde na intersection del Governor Camins Avenue para na Veterans Avenue, para na MCLL Highway, Tumaga Putik Road, Lunzuran Road. Don Alfaro Street desde na intersection del Veterans Avenue para na Don Alfaro Street para na Governor Alvarez Street para na junction del Don Alfaro Street Abelardo Climaco Road Talon-Talon Loop ina Mayor Vitaliano Agan Avenue na Nunez Extension Street. Total truck ban también para con el mga 10-wheeler trucks pa arriba y 6-wheeler trucks que tiene largor de 20 pies y más pa na mga camino de Governor Alvarez Street, Zamboanga City, Labuan Road. Mientras tanto, exempted na truck ban el mga fuel tank y liquefied petroleum gas. Mga truck ta karga flammable o combustible gas cylinders, acetylene gas y medical o industrial grade oxygen. Zamboanga City water tankers, refrigerated vans o immediate consumption goods, truck ta karga perishable goods, truck ta karga agricultural cargos y truck ta transporta mga trabahador. Pero exempted lang según este mga truck si tiene laman. Si nuay laman o nuay sila kosa ta karga, hindi sila exempted. Sabi ko, el importante hindi el kuhida, el importante el implementación. Ojalá menos el cuida,
que si menos el cuidar, es decir, mucho ya está seguido el mga reglamento, ¿no? Según con Lobregat, uno del mga esfuerzo taase ahora el presente administración del alcalde Kimer Olaso para man-address con el problema de tráfico. Taase el administración Olaso para man-address con el situación del tráfico. Kirigat kami arregla el man-address con la situación del tráfico. So, pwede kita kooperasyon dito. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Bien mahina asigun siyempre el esfuerzo del PNP o pulis na syudad para kuhi mga violador del mga regulasyon, ley y ordinanza na syudad hasta Alina, centro del pueblo. Es la observación del cuantos residentes y negociantes ng pueblo que a mediante tiene kanila visible na kamino. Kaya di ila hindi tapon atensyon maskin kara-karaya tamaneha hindi taman helmet mga motorista. Tao sa alboroto tambucho itamia donde. Hasta mga tauli rugby hindi tambien tapon atensyon. Aparece que takida sigun nuay sirvi el presensya di ila na kamino. Mediante también que iaordena el alcalde Kimer Olaso que prohibí ikuhiya con el mga taman counterflow na mga kamino na syudad. Notable siyempre, mga klase evaluasyon donde hasta na mga major intersections nuay mga kuhida ta sucede. I-falta enforcers para kuhi con el mga violador. Si Takurda, mismo el alcalde Kimer Olaso ya hace pasar con el nuevo orden ejecutivo contra con el counterflow. Yan también training taas el gobyerno lokal para con el mga nuevo traffic enforcers para kuhi. El siguiente na mga noticias. Anomalía del SK chairperson na firma del su tesorero ya investiga el SK Federation. Baliwasan ta continúa el esfuerzo kuhi quien tabuta basura na di ila barangay. Fuente na Barigon Tubungan abierto ya. Coast Guard ya revela el di ila trabajo con el congresista Chua. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada butter. Dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto
sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We are connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Anomalía del un SK chairperson na firmada del su tesorero ta investigaya el SK Federation. Ta inventa legalmente el firma del tesorero na maga cheque y otro documento para lang pursigir el transaksyon e un acto de korupsyon. El report di Marifita Mayo. Yaman junta el presidente del SK Federation na siyudad, el Consel Carol Julian Dalipe, con mga oficiales del SK Federation na su oficina ayer Agosto 6. Yalyama si Dalipe con el junta para discutir y man address con el serioso alegación de forgery que alegadamente ya queda envuelto el un SK chairperson. Pero con este junta, si Dalipe ordena también na concerne autoridad para investigar con este inmediatamente. Asegún con Dalipe, como el presidente del SK Federation na siyudad y el SK National President, hindi él ay tolera con mga oficiales man o miembros del SK para queda envuelto na kaso de forgery y otros mga misconduct, especialmente mga akto kriminal. Durante la entrevista con Dalipe ayer, Agosto 6, y hable él que no hay pa él idea si quién este SK chairman o si don de barangay. Por eso él llama él con este junta para poder saka mga informasyon acerca el asunto. As of that, we are now in with investigation with that. So Aura, at 1 p.m. tiyan kami SK officers meeting with that issue. Pero hindi pa kita idea from what barangay? Nuhay pa. Asegún con Dalipe ay asigura ele que tiene el quien ay contesta con este si saleman na investigasyon que verdad ya queda envuelto na forgery el uno del mga uban di ila na federasyon. No quiere según ele que afecta el integridad del federasyon por causa lang na cuantos mga oficiales o miembros del federasyon que taase mga irregularidad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Continua sa esfuerzo el personajes del Barangay Baliwasan para enforza con el mga regulasyon kontra con el mga tabuta basura ali na kanto y camino masking de noche. Anoche lang, otro mga valedor ya también ya pwede sila mansita o kuhi
magadi otro barangay el tanda buta basura alin di la barangay hindi debe sucede. Samandala asigun mira que manada siempre residentes del otro barangay el cuchino siempre necesita pone alto pena por el violación. El gobierno local ya pone un grande bin alina baliwasan seaside para acomodar con el basura de residentes del Diila barangay solamente. Puente alina Barigon Tugbungan abierto ya para na publiko y motorista. Aquí el report di Emil Tuban. Alegre ang mga vivientes de aquí na Barigon, Barangay Tugbungan, después se abría na público con el Diila Puente ayer tarde. El alcalde del Ciudad Kimer Olaso junto con el City Engineer's Office y el contractor a conducir ribbon cutting alina mismo puente y amanda pasa con el mga bihikulo. Asigun con el mga vivientes 7 meses sila tasupri para atravesar na puente y hindi pa ta pwede pasar mga bihikulo. ¿Cuántos meses usted está sufriendo? Mga 6 meses. ¿Ah? Mga 6, 7. Mga 6 o 7 meses. Ahora bonamente. Ahora bonamente. Pili kami grasa pa mga kaya kabaya. Pwede akong taon kilo aros. Asigun con el barangay kapitan de Tugbungan, Kat Ramon Monching Saavedra, y alcanza el valor del puente na 20 millones de pesos. Dali mga 20 sir, taliwan nakapost na sí. El alcalde rindi gracias con el administración de Lipe, kay na de ila tiyempo pa yan ni siya con el componida del puente alina Barigon Tugbungan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yaman courtesy visit el Commodore Roy Bololato, el Field Commander del Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao, con el Assistant Majority Leader Kongresista del Distrito 1, Kachua, na su Congressional Office del Pasaudia. Durante el courtesy visit, ya presenta si Bololato el core functions de la oficina. Ya discutí también el 12 oficial cuántos mga legislatura que puede ayudar a mejorar con el servicio del Philippine Coast Guard, aspecto del budget, capability enhancement para na internal investigation y promover ethical leadership na sektor de seguridad. Ambos partido ya expresa commitment para LDA la kolaborasyon na futuro para mejorar con el serbisyo publiko y accountability. Na otra noticia, el Department of Agriculture or DA ya conducir seminar con el total de 40 participantes desde la Oficina de Agricultura y Veterinario na Barrio de Culianan Estilang Aga. Ya dali kanila briefing acerca del se llama halal production of animal food and halal slaughterhouse. Nadali también regulación si cosa magadebe ase desde la producción hasta matada del mga animal o slaughtering, donde debe halal también el mga comida tadali ng mga animal para pwede mata na halal slaughtered house. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Nagsundo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Grande cantidad de droga y confisca na giwan. El report ni Emil Tuban. 1.7 millones de pesos valor de aligao shabulia puede kumpiska con el persona na barangay Giwan en ante madrugada. El personal del City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office ya conduci bypass operation alina un motel na barangay Giwan. Ia puede arresta con si Taufik Sadaramin Janatul, 22 años, residente de Calarian. Con él ya puede kumpiska el 250 gramos de aligao shabu, tiene valor de 1.7 millones de pesos. El gramo, no, todo puede confiscar, no, con el dato suspect total o more or less 250 grams and estimate gan este standard drug price ay kalili na 1.7 million pesos. Con este persona, el ibal operativa para Alina Zamboanga City Forensic Unit 9, ia man turn over na investigador Alina Zamboanga City Police Office para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Herido el un persona después Yaman Calambre, Alina Barangay Putik ayer mediodía. En el hospital con si Mike Talio, 22 años, de Vitali, después Yaman sangit live wire arriba del techo del un building
na Morning Glory Drive na putik. Investigasyon del pulis ese biktima na trabaja arriba del techo y de repente ella puede trompeza con alambre de corriente y el su compañero ella puede con él mira y ayuda con él llevar al hospital. El pulis na continua pa el investigasyon. Granada y Aguerian na Campo del Soldado na lamitan basilan anoche. Aquí el report. Herido el 3 magasoldado y 1 civilian yaman umit después que rebenta un granada adentro del mismo campo del 18th Infantry Battalion Philippine Army, alina Campo 1, Ciudad de Lamitan anoche. Base na report del otoridad, mientras taase kadikwalan mga trabaho el magasoldado, un riding in tandem, ella anda pasa na escuro portion del campo igeria kanila granada. Sin sentir del mga soldado, ya rebentaya lang bigla el granada iya causa irida con el mga soldado y uno civilian. Kanila, ya puede conoce como kana Private Chico Obilio, Private Armando Patiño Trisera, Corporal Generalao Olado Iho, y si Elmer Talosa. Kanila insigida siya man medical evacuate para Lamitan District Hospital para el Curada Medical. Alertao ahora el otoridad na Lamitan, siendo con el mismo compound del militar el ya na target ya del cuantos grupo o personalidad. Si ta acorda, hindi este el primera vez tiene mag-insidente de guerrillada de Granada ali na Ciudad de Lamitan este año. Herido también el 2 personas después de la motorsiklo yaman banggaan alina tumaga anoche. Akore na Paraiso Homes ese Honda Click motorsiklo y cuando liga na Presa Mayor del Tumaga, el chauffeur ya prena y ya perde control con el manibela. Iban bangga kontra con el otro motorsiklo na otulaw camino. Con el mga chauffeur ya puede conocer como kana Farhan Salido, 30 años, del barangay Tumaga, y si Orlando Alejandro de Tumaga también. Con el mga chauffeur ya lebaya na Zamboanga City Medical Center. Buenas noches, aquí el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Afectado pa siempre el entero Zamboanga Peninsula con el efecto del habagat este tiempo mientras el lleva ulan, luego tarde o de noche o hasta mañana madrugada pa. Amo es el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, thank you. Esta noche, el top story de aton acerca el arresto del 3 persona y confiscación del mga alto calibre del fusil na entrapment operation kaya conduci el National Bureau of Investigation or NBI. Ya tarde asigun na taman monitor kanila el NBI por causa sila el mga conocido sindikato que vende fusil aquí na Zamboanga, Basilan, Awitawi hasta na cercano probinsya de Zamboanga del Sur y Zamboanga del Norte. Esos mga persona arestado temporaryo lang takeda na Zamboanga pero mga natibo sila de Hulo-Sulu. Pretende asigun como negosyante pero fusil gale el cosa vende. 4 baga M4 y 2 calibre 45 el ya puede confiscar el NBI kanila. Si donde estaba el fusil, estaba ba na armory del soldado o pulis? Quiere ba el mga antes dueño? O quién ba el mga antes dueño? Ese ba el procura sabe el NBI? Pero el cosa bueno aquí kay iya puede kuhi. Mengguay luz firearm na syudad, e posible tausan na mga insidente de tiro que taponen na malimpresyon con la ciudad de Zamboanga. Ya puede salvar vida del persona que target del tiro, el confiscación del mga fusil, el NBI. Ojalá puede pakuhi con otro pa miyembro del mga sindikato involved na sa gun smuggling y aquí na syudad taas el transaksyon. Al Dateline Zamboanga, saluda mucho con el National Bureau of Investigation o NBI por el positivo operasyon contra mga persona ta vende el armas. Ojalá el continúa ustedes
Hace el buen trabajo y ayuda mucho na pasiorden del mi ciudad de Zamboanga. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, agosto 7, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.